Pero hay una palabra que quizás algunos de ustedes la conocen y es tetelestai. Tetelestai es una palabra en griego que dependiendo de su traducción puede ser terminado, completado. La gran mayoría de las Biblias en español traducen tetelestai a consumado es. Y esta palabra griega significa que no se debe hacer nada más. Está completo. Cuando Jesús pronunció esas mismas palabras, bueno, es una palabra en griego, en español son dos, él estaba declarando que la deuda del pecado había sido cancelada por completo. No había un balance pendiente. Y hoy contemplaremos uno de los momentos más gloriosos y sagrados en toda la historia, y es la muerte de la muerte. Y es la muerte del Hijo de Dios que causa la muerte de la muerte. Y aunque parezca una derrota, es una victoria. Y veamos cómo Jesús lo pagó todo. Le invito a que se ponga de pie, aunque hoy queremos cubrir los versículos 17 al 42. Al principio solamente voy a leer una porción y poquito a poco vamos a agarrar todos los versículos. Y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto, sabiendo Jesús que todo ya se había consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre, y colocaron pues a una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo, y se la acercaron a la boca. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Oremos. Señor, venimos esta mañana humildemente a tu trono de gloria, tu trono de gracia, reconociendo que no sabemos mucho y que necesitamos de ti. Y en este día que estamos considerando este punto tan trascendental de la historia, Señor, ayúdanos a poder comprender, a entender lo que tú tienes para nosotros. Señor, que lo podamos, mucho más que comprender, lo podamos apreciar, abrazar y hacerlo nuestro, Señor. De tal manera que cuando tengamos la oportunidad de compartirlo con otras personas, lo podamos hacer naturalmente, Señor. Ayúdame a mí a predicar con claridad, Señor, y que todos podamos salir de aquí edificados con tu palabra. Pedimos esto en tu precioso nombre, Jesús. Y el pueblo de Dios dice: pueden tomar asiento. Nuestra serie se ha llamado La muerte de la muerte y hoy el título es Consumado es o Tetelestai. Mi idea central es muy corta en esta mañana y es que Jesús lo pagó todo. ¿Lo entendieron? No sonó como que lo entendieron. Yo estaba esperando un amén bien fuerte, pero lo voy a decir de nuevo. ¿Okay? Imagínese que usted debe un montón de cosas, dinero, y alguien dice: se pagó todo. Usted debe reaccionar de una manera muy emocionante. Lo vuelvo a decir: Jesús lo pagó todo. Gracias, Jesús. Okay. Tengo 3 puntos en esta mañana y mi primer punto es que Jesús cumplió las escrituras. Okay. Juan ha hecho un gran esfuerzo a lo largo de su relato, de su evangelio, hablando de la vida y del ministerio de Jesús. Hace este esfuerzo para mostrar que lo que hizo Jesús debía haber sido esperado de todo el mundo. El Antiguo Testamento prometía un Mesías que haría cada una de las cosas que Jesús hizo, que viviría como Jesús vivió y como vemos aquí, que moriría como Jesús murió. Mis amados, Jesús lo pagó todo y al hacerlo cumplió las Escrituras. Juan comienza su relato de la muerte de Jesús de una manera que es típica del apóstol Juan. Pasa directamente de Pilato condenando a Jesús a la crucifixión y en solo 2 versículos
no da tantos detalles como los otros evangelistas, que entraron en muchos detalles. Juan está decidido a mostrarnos que la cruz se trata más de lo que Jesús está haciendo que de lo que le están haciendo a él. Me explico. A veces nos enfocamos en qué le hicieron a Jesús y cómo. No. Juan está enfocado en decirnos lo que Jesús está haciendo para nosotros. Amén. Aquí Jesús es el actor principal y es el iniciador. Le invito a que tenga su Biblia abierta porque van a ver muchos versículos, pero vamos a leer los versículos 16 y 17 y dice: así que entonces Pilato lo entregó a ellos para que fuera crucificado, y tomaron pues a Jesús y él salió cargando su cruz. Hay muchas cosas que Juan omite en este relato. Nos da solo lo que necesitamos saber. Algunos no conocen que el Evangelio de Juan fue el último evangelio que se escribió de los 4 evangelios. Y algunos teólogos creen que él omitió cosas porque sabían que ya estaban incluidas, pero enfatizó otras áreas que los otros evangelistas no incluyeron. Jesús llevó su cruz al lugar de la calavera, también conocida como Gólgota. Es allí donde fue crucificado. El apóstol Juan lo mantiene bastante simple porque también él sabe que la gente tenía una buena idea de cómo era una crucifixión, ¿no? Se sabía que los romanos castigaban, tenían esta pena de muerte con una cruz que era cruel, era horrible. Y él no entra en muchos detalles aquí, solamente dice que fue una crucifixión. En los siguientes versículos del 18 al 22, vamos a leerlo rapiditamente, donde lo crucificaron y con él a otros 2, uno a cada lado. ¿Y dónde estaba Jesús? En el centro, en medio. Y Pilato también escribió un letrero y lo puso sobre la cruz y estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Entonces muchos judíos leyeron esta inscripción porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad y estaba escrita en hebreo o en arameo, en latín y en griego. Por eso los principales sacerdotes de los judíos decían a Pilato: no escriba el Rey de los judíos, mejor acomódalo, sino que él dijo: yo soy el Rey de los judíos. Y Pilato respondió: lo que he escrito, he escrito. Era costumbre que los cargos del crucificado se le colgara como un rótulo aquí al frente sobre la persona que iba hacia la cruz, para que todos supieran por qué estaba siendo ejecutado. Y Pilato hizo que se escribiera: Jesús de Nazaret, el Rey de los judíos. Curiosamente, sin saber, él lo estaba haciendo para mofarse, ¿no? Para burlarse, pero no sabía que lo que él estaba haciendo era una declaración cierta de que Jesús era el Rey de los judíos. También fue escrita en 3 idiomas: el arameo, el hebreo, la lengua común de los judíos de la época; latín, el idioma del Imperio Romano; y el griego, que era la lengua común entre ellos. Los principales sacerdotes, por supuesto, protestaron, porque aunque fue el cargo que ellos le presentaron, ¿no? Al final de cuentas se dijeron: no, él se ha declarado hijo de Dios, él dice esto. Y Pilato lo que hace es básicamente seguirle la corriente a ellos. Pero cuando ellos protestan, ¿qué les pasa? Pilato dice: lo que está escrito, está escrito. Algunos creen que si algún gobernante hacía algo, un decreto, no lo podía cambiar, se tenía que quedar así. Ahora, el apóstol Juan pasa por alto muchos de los detalles, como ya les dije, en los que se enfocan los otros evangelistas, pero se detiene en lo que ellos apenas mencionan. Les voy a invitar a los versículos 23 y 20, al 25, donde dice: entonces los soldados, cuando crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una parte para cada soldado, y tomaron también la túnica, y la túnica era sin costura,
tejida en una sola pieza. Por tanto, se dijeron unos a otros, no la rompamos, sino echemos suerte sobre ella. Y el versículo 25, para que se cumpliera la escritura, repartieron entre sí, en sí mismos vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y por eso los soldados hicieron esto, y junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena. Habían 3 Marías ahí, ¿no? No había escasez de María. Regresando al tema de que las escrituras estaban siendo cumplidas por cada cosa que Jesús estaba haciendo. Hay una cita en Salmo 22, versículo 18, no lo voy a proyectar, pero es el salmo más citado en el Nuevo Testamento. Un salmo sobre el justo sufriente, mostrando que el verdadero justo sufriente en forma profética es Jesús. Incluso este detalle cumple las escrituras. Cada parte fue fríamente calculada por Dios. Jesús no solo cumple las escrituras en su muerte, Él no deja de obedecerlas aún a través de su muerte. Me detengo aquí un momentito porque la parte de la ropa que era de Jesús, hasta en eso había una profecía que se la iban a repartir entre ellos. La cosa más mínima que uno quizás dice, eso no tiene mucho peso, mucho valor, pero vemos cómo Jesús a través de su sacrificio en la cruz hizo cumplir las escrituras. Te invito al versículo 26 y 27, y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba allí cerca, dijo a su madre, mujer, ahí está tu hijo. Después dijo al discípulo, ahí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Jesús sigue cuidando de las personas hasta el final. Y aquí está cuidando de su madre. Incluso mientras es despreciado, es degradado por las personas a las que Él vino a salvar, se asegura de obedecer Éxodo 20:12, que dice, honra a tu padre y a tu madre. Aún en su muerte, Él está honrando a su madre, que probablemente ya era viuda para ese tiempo. Jesús es el Hijo perfectamente obediente, no solo de Dios, pero aún a su madre física, a María, la honró. Amén. ¿Están conmigo todavía? Vemos una manera más en que Jesús cumple las escrituras. Si salta un poquito al versículo 31 al 37, quiero demostrarle algo. El versículo 31 al 37 dice, los judíos entonces, como era el día de preparación para la Pascua, a fin de que los cuerpos no se quedaran en la cruz el día de reposo, porque ese día de reposo era muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y se los llevaran. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y también las del otro que había sido crucificado con Jesús. Cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. Y el que lo ha visto ha dado testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad para que ustedes también crean. Wow. Versículos 36 y 37 dice, porque esto sucedió ¿para qué? Para que se cumpliera la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán a aquel que traspasaron. Para aquellos que están curiosos de dónde están estas citas bíblicas. Bueno, tanto el Salmo 34:20 y Éxodo 12:46 hablan de que no se les quebró ningún hueso.
Y en Zacarías 12:10 habla de que su costado fue traspasado. Mis amados, la muerte de Jesús en la cruz no fue un accidente. Lo repito, la muerte de Jesús en la cruz no fue un accidente ni una simple coincidencia. Fue el plan predeterminado de Dios el Padre. Desde el lugar de Gólgota hasta los clavos, desde la repartición de sus vestiduras hasta el hecho de no quebrar sus huesos, cada detalle estaba profetizado. Nada sucedió por accidente. Amén. Imagínate un arquitecto diseñando un gran edificio. Cada piedra está medida, cada arco planificado. Así Dios diseñó nuestra salvación. Desde antes de la fundación de la tierra, dice en Efesios 1, y Jesús la edificó paso a paso, cumpliendo cada profecía. Yo no sé qué le causa a usted, pero a mí me trae un sentido de seguridad, un sentido de confianza de que mi salvación no fue algo que a duras penas sucedió, sino que el sacrificio de Jesucristo en la cruz se hizo intencionalmente. Mis amados, Dios no improvisa. Nosotros a cada rato tenemos que improvisar. Se nos sucede algo, creíamos que teníamos leche en la casa y cuando abrimos la nevera el cartón estaba allí, pero a alguien se le olvidó botarlo. Y no hay leche y hay que improvisar porque si ibas a hacer algo con leche, ¿no? A Dios el Padre no se le escapa nada. ¿Ok? Si Él fue fiel en cumplir cada detalle en la cruz, también, mi amado, cumplirá sus promesas en su vida. El pueblo de Dios dice. Mi segundo punto de esta mañana es que Jesús completó su obra. Estamos celebrando el Día de los Padres y a veces se nos vacila a los padres por dejar proyectos incompletos. ¿Cuántos hemos dejado proyectos incompletos? Algunos son honestos, otros dicen, no, yo termino lo que empiezo. ¿Okay? Qué bueno que Jesús no es como nosotros. Él termina lo que empieza. El Evangelio de Jesucristo es una buena noticia. Y lo es porque ya está consumado, ya está completo. No hay nada más que añadir a lo que Cristo ya ha hecho. Jesús lo pagó todo. Así que no queda nada por pagar ni para ti ni para mí. Te invito a los versículos 28 al 30, donde dice, después de esto, sabiendo Jesús que todo ya se había consumado para que se cumpliera la escritura, vuelve a esa frase, ¿no? Dijo, tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre y colocaron pues una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Esta parte del relato de la muerte de Cristo es una que yo personalmente solía pasar por alto, no le daba mucho sentido. Asumía que pretendía que estaba allí simplemente para darle un poco de color a la historia, ¿no? Sin embargo, aquí vemos algo más de la intención de Cristo y del plan del Padre. Primero, Juan nos dice que este es otro momento en el que Jesús está cumpliendo las Escrituras. Juan tiene en mente Salmo 69, 21. Este es un salmo del salmista David, pero cuando lo leemos cuidadosamente podemos ver que en sí era un salmo profético. Juan nos recuerda que Jesús es el verdadero y mejor David, el rey verdadero y eterno de Israel que nunca falla. Ahora vemos otro detalle. Hay una intención de Jesús y el plan del Padre en el versículo 29. Le acercaron vino agrio o vinagre
a la boca con una rama de hisopo. La rama de hisopo era un instrumento que se usó en el Antiguo Testamento. No sé cuánto se pueden acordar que en Egipto el pueblo de Israel se le envió a poner sangre en el dintel de la puerta. ¿Y qué usaron? Una rama de hisopo. No fue casualidad. Mi amado, la rama de hisopo representa lo que fue de la primera Pascua. Y en este caso estamos viendo la última Pascua. Una vez más vemos la conexión de Jesús como el último cordero de la Pascua. Ya no hay necesidad para ningún otro cordero. Sin embargo, Jesús no solo buscaba calmar su sed una última vez. En cambio, se estaba preparando para hacer una declaración, la declaración más grande de toda la historia humana. Usó el vino para humedecer su garganta seca y así poder declarar: consumado es. Su obra está terminada. Familia, el sacrificio final por el pecado había sido ofrecida. La pena que tú y yo debíamos fue pagada. Con ese anuncio final, Jesús entregó su espíritu. Nadie se lo quitó. Él lo entregó. Fíjate quién es el que lo entrega. La vida de Cristo no fue arrebatada, fue entregada voluntariamente. Porque Jesús terminó su obra, no hay nada que nosotros podamos añadirle. No le falta nada. Él no necesita nuestra ayuda. Escúchelo bien. En lugar de eso, podemos descansar en el hecho de que su obra está completa. No necesitamos hacer nada más. Nuestra redención ha sido lograda y es más, está garantizada. Los teólogos se refieren a la vida perfecta de Cristo como una obediencia activa. Y esta es la base sobre la cual Dios nos declara a nosotros justificados. Cristo guardó la ley en nuestro lugar y ganó la vida eterna para nosotros. Su obediencia activa, su vida perfecta, ahora nos es imputada, nos es concedida. No somos declarados justos, somos declarados justificados. No por cosas que hayamos hecho nosotros, sino por lo que Cristo ha hecho. ¿Hay una diferencia entre ser justo y ser justificado? Si yo debo dinero en el banco y don Roberto va al banco y pregunta: ¿el pastor Josué tiene alguna deuda aquí? Y le dicen: sí, debe X cantidad. Y don Roberto viene y paga la deuda. Yo aparezco que no tengo balance, pero he sido yo el justo. El justo es Él. ¿Qué he sido yo? Justificado. Amén. Hace años entrevistaron a Shaquille O'Neal. ¿Cuántos conocen también le dicen Shaq? Él hablaba sobre su éxito y la riqueza que él había logrado reunir en todo su esfuerzo, su trabajo, ¿no? También él decía en la entrevista de que le afectó su manera de criar a sus hijos. Él les decía: nosotros no somos ricos, yo soy rico. Les quería aclarar a sus hijos que la riqueza de Shaq fue ganada por él. Y si sus hijos querían que él invirtiera en sus negocios, ellos tenían que venir a convencerlo, traerle un plan detallado, porque él les tenía bien claro a ellos que él era el rico. Ahora Jesús
hace algo muy distinto. Y gloria a Dios por eso. Jesús nos dice, porque yo soy justo, ustedes también lo son justificados. De allí viene nuestra justicia, de Cristo y de ninguna otra persona, de ningún otro lugar. Cualquier otra fuente de justicia es una incompleta, es una justicia falsa. Una persona que termina un maratón no se detiene hasta cruzar la línea de llegada. Jesús no se rindió, ni dejó nada pendiente, no se cansó. No, Él llegó hasta el final de la meta. Su grito no fue un grito de derrota, fue un grito de victoria. Él no murió simplemente como un mártir, sino como el Cordero perfecto, llevando el pecado de nosotros sobre su hombro. Familia, no necesitas añadir nada a la salvación. No son tus obras, no son tus méritos, ni tu supuesta perfección. Jesús, por medio de su sacrificio perfecto, ya lo completó todo. Amén. Mi punto número 3 en el día de hoy es que Jesús culminó nuestra redención. La obra de Jesús, su obediencia activa, fue completada en la cruz con su clamor, consumado es. Con su muerte terminó su obra y finalizó nuestra redención. Lo repito de nuevo, Jesús lo pagó todo. A veces escuchamos la palabra redención y no la entendemos muy bien, pero es una transacción. Cuando usted redime un cupón, ¿ok? Hay una transacción. Jesús es nuestro redentor porque Él nos compró a precio de su preciosa sangre. Los versículos 38 al 39, vemos un desarrollo muy interesante que no lo vemos en ningún otro lugar. José de Arimatea, a quien no habíamos conocido antes, aparece en el escenario. Vamos a leerlo. Dice, después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por miedo a los judíos, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato concedió el permiso. Entonces José vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino también trayendo una mezcla de mirra y aloe como de 33 kilos. ¡Wow! José de Arimatea se cree que también era sacerdote. Tenemos 2 sacerdotes judíos creyentes en Jesús. José había seguido a Jesús en secreto por temor a persecución. Pero ahora, después de la muerte de Cristo, hace su fe pública. Pide el cuerpo de Jesús a Pilato. Él tenía que tener un nivel de autoridad para ir a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús. Él quería darle una sepultura digna. Y sin embargo, no es el único que ahora muestra públicamente su devoción. Nicodemo, aquel que encontramos en Juan capítulo 3, ¿no? También aparece trayendo elementos típicos para el entierro, para el embalsamamiento del cuerpo de Jesús. La fe tanto de José y Nicodemo no era perfecta. Eran todavía bebés cristianos. Seguramente tenían muchas preguntas y conflictos en su mente con todo su trasfondo judío, ¿no? Pero algo evidentemente cambió en ellos. El apóstol Juan considera esto como un hecho digno de ser reconocido y por eso lo incluyó en su evangelio. Te invito a los versículos 40 al 42, donde dice, entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino con las especias aromáticas, como es costumbre sepultar entre los judíos. En el lugar donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo,
en el cual todavía no habían sepultado a nadie. Por tanto, por causa del día de la preparación de los judíos, como el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. En lugar de los discípulos de Jesús que estuvieron con Jesús 3 años, que debieron haber sido los que estaban encargándose del cuerpo de Jesús, vienen 2 sacerdotes judíos a hacer lo que los discípulos hubieran o debieron haber hecho. ¿Dónde estaban los discípulos? Estaban escondidos, asustados, mientras estos 2 seguidores de Jesús, que quizás lo estuvieron haciendo a escondidas, que antes estaban temiendo, ahora cuidan del cuerpo de Jesús. Es significativo que Jesús sea sepultado en una tumba, en un huerto. A veces no le vemos el significado de eso también. Quiero que usted se lleve esto. Así como el pecado entró al mundo en un huerto, también es en un huerto donde es derrotado. Lo digo de nuevo. Así como el pecado entró al mundo en un huerto, ¿se acuerdan de Adán y Eva? También es en un huerto donde el pecado es derrotado. Donde nació la muerte, murió la muerte. Es aquí donde Jesús finaliza nuestra redención. Ya hemos hablado de la obediencia activa de Cristo. Aquí vemos su obediencia pasiva. La obediencia pasiva de Cristo se ve en su sufrimiento y muerte por nosotros. Y esto es lo que asegura nuestro perdón de pecados y se manifiesta de varias maneras. Si están apuntando en su boletín ahí, hay unos 4 espacios más abajo. Y usted puede llenarlo. En su sufrimiento y en su muerte Jesús logró, número 1, por letra A, nuestra expiación. Jesús tomó nuestros pecados y los eliminó. Borró nuestra culpa completamente. Aquellos que hemos recibido a Cristo, estamos total y completamente perdonados. Pasado, presente y futuro. ¿Y cuántos pueden decir gloria a Dios? Gloria a Dios. Luego, letra B, Jesús es nuestra propiciación. Él ha satisfecho la ira de Dios en nuestro lugar. ¿Qué significa eso? Que Jesús fue nuestro sustituto. Nosotros merecíamos la cruz. La letra C, también Jesús logró nuestra reconciliación. Como hemos sido hechos justificados y la ira de Dios ha sido satisfecha, ya no somos enemigos de Dios, sino que ahora le pertenecemos. Finalmente, a la letra D, hemos sido redimidos. Hemos sido comprados. El teólogo John Frame escribe, le pertenecemos a Dios de 2 maneras. Tanto por la creación que fuimos creados por Él, pero también por la redención que fue provista por el sacrificio en la cruz. Como hemos sido hechos justos, la ira de Dios ha sido satisfecha. A veces no entendemos eso. ¿De qué estamos siendo salvos cuando decimos hemos sido salvados? Hemos sido salvos de la ira de Dios el Padre. ¿Y quién nos salvó? Su Hijo. Ironía de ironías, ¿no? Pero gloria a Dios por eso. La muerte de Jesús es mucho más que un evento conmovedor. Es el cumplimiento de la misión por la cual Jesús fue enviado. La muerte de Jesús nos habla de la gravedad de nuestro problema con el pecado, pero al mismo tiempo nos habla del amor del Padre por ti y por mí. Amado, el Padre planificó, el Hijo cumplió y ahora el Espíritu Santo aplica esta obra de redención en nuestros corazones.
Y aquí está la verdadera buena noticia. No hay nada que tengas que hacer para ser salvo. Aparte de arrepentirte de tus pecados, poner tu fe en Jesús. Pero el resto lo hizo Jesús. La obra está terminada. No tienes que hacer nada más. ¿Por qué? Porque no queda nada más por hacer. Simplemente creer, confesar a Jesús y disfrutar la salvación. A veces escuchamos una palabra así, disfrutar la salvación que se te ha regalado. ¿Por qué no? O sea, debe producir en ti gozo saber que por el sacrificio de Jesús en la cruz eres salvo. Has sido libre de la ira del Padre. Eso me causa gozo cada mañana que yo me levanto y digo, gracias Jesús, gracias por tu misericordia. Ninguno aquí se lo merece, empezando por el pastor. ¿Ok? No, es por gracia y misericordia de Dios. José de Arimatea y Nicodemo, que fueron unos creyentes, discípulos a escondidas, temorosos, ahora se identifican con Jesús abiertamente. Quiero que piense un momentito. Estos dos sacerdotes bajaron el cuerpo de Jesús de la cruz. ¿Usted no cree que sus vestidos y todo fueron afectados por su sangre? ¿Qué? ¿Sabe? Ellos no enviaron a sirvientes a hacerlo. Ellos fueron los que lo hicieron. Lo bajan de la cruz, lo preparan y luego lo colocan en la tumba. Imagínese que alguien compre una casa y luego le entrega la llave a usted. Asimismo, Jesús pagó el precio y nos entrega un nuevo comienzo para todo aquel que crea. Si Jesús terminó la redención, amado, tú puedes vivir como alguien redimido, comprado. No eres esclavo del pasado. No necesitas vivir con la culpa de lo que hiciste 10, 15, 20 años atrás o 10, 15 días atrás. No. Gracias Jesús por su perdón. Como dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y hacer ¿qué? Limpiarnos de toda maldad. Apréndase ese versículo, porque el enemigo va a querer acusarlo a usted a cada rato. Y eso que dice que eres cristiano y haces esto, hiciste aquello. Y no, si tú confiesas tus pecados al Señor, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. No eres esclavo del pasado. Comencé diciendo que Jesús lo pagó todo. Y lo dije como 5 veces a través de mi mensaje. Porque quiero que usted se lleve eso este día. El teólogo Gershom Machen fue un teólogo de mediados del siglo XX. Y él nos muestra el consuelo que representan estas verdades que compartí con usted en el día de hoy. En su lecho de muerte, sus últimas palabras fueron: estoy tan agradecido por la obediencia de Cristo. No hay esperanza sin ella. Les repito, Jesús lo pagó todo. No era solo una línea de un himno o una frase bonita. Era su esperanza y también lo es para usted, para mí. Pregunto, ¿ves la cruz como una imagen sentimental del amor de Dios por ti? ¿O la ves como tu única esperanza? A veces hay personas que usan una cruz o tienen una cruz y es algo bien emocional y sentimental. Gente, es nuestra única esperanza, la cruz de Jesús. Ahora, ¿la ves como tu vida y tu todo?
La cruz de Cristo es mucho más que algo que se enfatiza en Viernes Santo y quizás el Domingo de Resurrección. Nuestros ojos deben estar fijos en la muerte de Cristo por nosotros, para que nuestras vidas puedan ser vividas como que Él está viviendo en nosotros. La semana que viene vamos a hablar de la resurrección, que es, wow, algo tan emocionante, pero no me quiero adelantar. En la cruz Jesús declaró, consumado es. Y no fue el susurro de un derrotado, sino el rugido del león de Judá venciendo a la muerte. Amén. Pregunto, ¿estás viviendo como alguien que cree que ya todo está consumado, que ya todo está completo, ya todo está pago? ¿O sigues tratando de pagar una deuda que Jesús ya canceló? Hay gente que está tratando por su propia fuerza, por sus propios méritos. Le he dicho el día de hoy, Jesús lo pagó todo. Lo único que nos corresponde es seguirlo, creer, confesar, arrepentirnos de nuestros pecados, vivir una vida que le honre a Él. Ahora hay una mala noticia. El pecado nos separa de Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No podemos sacar eso de ahí, ¿no? Efesios 2:8 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el don de Dios, es un regalo de Dios. Tengo buena noticia. Jesús murió en la cruz y recibimos perdón y vida eterna a través de ese sacrificio. Hay una noticia aún mejor. A través de nuestra fe en Jesús recibimos perdón y vida eterna. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué vas a hacer ahora? Si no le estás siguiendo, si no le sirves, quiero que sepas, es bien fácil. Romanos 10:9 dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, ven la función de confesarlo, que Él es su Señor, pero entonces está la segunda parte, y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, ¿qué va a pasar? Serás salvo. Y si hay alguien en el día de hoy que todavía no ha hecho eso, yo le invito un día de Padre en el 2025 que te puedas acordar, yo entregué mi vida a Cristo. Si hay alguien aquí, yo quiero que ores conmigo. Le pido a la congregación que incline su rostro. Si hay alguna persona que quiera recibir a Cristo, ore conmigo. Padre, soy un pecador y necesito ser perdonado. Creo que Jesús, tu Hijo, murió por mis pecados y está vivo hoy. Me aparto de mi pecado y confieso a Jesús como mi Salvador y Señor. Lo recibo en mi vida y agradezco por la vida eterna que me ha dado, por su sacrificio y su resurrección. Amén. Si alguien ha orado eso por primera vez el día de hoy, te quiero llamar hermano, te quiero llamar hermana en Cristo. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a responder al mensaje con un cántico. Gracias. Pero antes quiero orar. Señor, tu palabra ha sido predicada y hemos tocado el tema de tu crucifixión, Señor. Y tú cumpliste la escritura, Señor. Tú completaste tu obra y concluiste la redención para comprarnos, Señor. Que nunca se nos olvide, Señor, para toda aquella persona que ha sido salva, Señor, que podamos acordarnos que consumado es, tetelestai, que podamos estar agradecidos
y que no tenemos que estar preocupados porque nuestra salvación es segura, porque no depende de mí, sino depende de ti, Señor. Te damos gracias. Amén.